Pasa a vosotros, hermanos. ¿Cómo estamos? Desde aquí, desde este lugar, hermanos, cada uno de nosotros se miran bien. ¿Será porque en la mañana decía la escuela que declaró Jesucristo cuando estaba en el monte de las Olivas, diciendo, vosotros sois? Pues créanme, hermanos, que se miran a esta hora como luz del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor, hermanos, cumple su palabra y siempre está velando por los suyos, cuidando de su iglesia, cuidando de su pueblo, cuidando de cada uno de nosotros. ¿Usted lo cree así? Gloria sea a nuestro Dios. El título que tengo para este corto mensaje que vamos a decir, o que vamos a estar deslogando desde este lugar, hermanos, se intitula Un nuevo pueblo de Dios. Un nuevo pueblo de Dios en el cual en esta tarde vamos a ver si podemos hacer una invitación para que usted y yo y todos los que estamos reunidos podamos captar, podamos escuchar, podamos entender realmente, hermanos, cuál es ese pueblo nuevo de Dios. Y si lo vamos a captar de una manera tan sublime como dice la Biblia, hermanos, entonces usted está invitado, igualmente que yo, a estar, a pertenecer en ese pueblo. Amén, hermanos. Amén. Bien, vamos a orar antes de entrar, hermanos, en su palabra. Bendito Señor, que moras en los cielos. En esta hermosa tarde, Señor, de calor, porque queremos sentir no el calor físico que tú mandas por medio del sol, sino un calor espiritual, Señor, que tú bañes, que tú mandes ese sentir a tu iglesia, a tu pueblo, en estos momentos. Te ruego esos favores, te ruego esa petición, porque no queremos, Señor, salirnos de aquí, como decía el director, vacíos, sino salir de aquí, Señor, con un deseo, con un entendimiento para poder decirle al mundo, a la gente que nos rodea, vecinos, hermanos, parientes, que tú, Señor, estás llamando a un nuevo pueblo por medio de la fe. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. No quiero que tome su asiento, sino antes quiero que abra su Biblia y le voy a invitar a que mire en el capítulo 10 de Romanos y capítulo 11. No vamos a leer los dos capítulos porque sería muy grande, hermanos, aunque a partir de esos dos capítulos vamos a ver qué es lo que podemos sacar y qué Pablo y qué el apóstol Pablo estaba diciendo, hermanos, a través de estos versos. Capítulo 10, verso 21 y capítulo 11, verso 1. Y dice el verso 21 así, ¿estamos listos? Mas acerca de Israel dice la Escritura, no lo digo yo. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. A su pueblo Israel. Y dice el verso 1 del capítulo 11, digo pues, por lo que acaba de ver,
por lo que acaba de decir en el verso 21, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Puede tomar su asiento. Israel, hermanos, cuando vemos a Israel, al pueblo de Dios, que está batallando, que está sufriendo por medio de las noticias y que siempre ha tenido guerras, siempre los predicadores o las iglesias o nosotros especulamos acerca de que es una profecía que se está cumpliendo por tantos eventos que a ese pueblo le está sucediendo. Y siempre lo hemos comparado, siempre lo hemos comprendido y siempre lo hemos comparado con una profecía, porque la Biblia nos indica muchas cosas acerca de ese pueblo, que cuando oyeres rumores, que cuando hubieres guerras, que cuando hubieres todas esas cosas, sabéis, dice, que el invierno está cerca. Y por otra parte, dice, cuando ves a la higuera, el pueblo de Israel, que está representando como una higuera, sabemos que su fruto ha llegado. Y por mucho tiempo, hermanos, desde que yo me acuerdo, por mucho tiempo hay muchos predicadores que han considerado a ese pueblo como un reloj profético, que ha operado divinamente, operando, hermanos, que indica el tiempo de la venida de Jesucristo. Y nosotros que conocemos su historial, hermanos, nos alegramos y nos decimos y especulamos y decimos, Jesucristo ya está a las puertas por las condiciones en que vemos a ese pueblo, hermanos, rodeado de enemigos que siempre lo quieren exterminar. Hoy, en estos tiempos, hermanos, en que estamos viviendo, ese pueblo está en la opulencia, hermanos. Aunque los países, aunque las naciones que los rodean, hermanos, lo quieren destruir, fíjense, hermanos, ellos no lo han permitido hasta hoy. Les han mandado muchos misiles para destruirlo. Y ellos tienen, hermanos, con qué detenerlos y no les han hecho ningún daño. ¿Por qué? Porque están privilegiados, porque están amparados bajo la mano poderosa de Dios. Aún siendo un pueblo rebelde, que dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, verso 21, aún siendo un pueblo rebelde y contradictor, hermanos, el apóstol Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y se contesta una pregunta tan importante, en ninguna manera, porque yo también soy judío. Porque yo también soy de ese pueblo, hermanos. Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Saben qué pasó con él? Ellos, como lo vamos a ver si es posible en este tiempo, hermanos, por la incredulidad de ellos, por la caída de ellos, hermanos, ¿sabe que usted está en pie?
¿Sabe que usted tiene acceso a esa salvación que Dios ha prometido a su pueblo, hermanos? ¿Sabía que por la caída, por la incredulidad de ellos, nosotros tenemos salvación? Esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios que se ha derramado en todos nosotros. Y quiero decirle en esta tarde, qué mal agradecidos somos. Cuando estuviésemos, hermanos, infinitamente agradecidos con Él. Porque la iglesia estamos agradecidos con nuestras hermanas, ¿verdad que sí, hermanos? Porque han hecho un trabajo bueno, un trabajo hermoso para nuestra iglesia. Y Dios, hermanos, dice Hebreos capítulo 6, verso 10, que Dios no es injusto para olvidarse del trabajo que hacen los hombres para con los santos. Dios no es injusto. De tal manera, hermanos, que ese pueblo de Israel ahorita está, hermanos, protegido, porque Dios no lo ha rechazado. Aún en su incredulidad, aún en su desecho de ver crucificado, de ver negado al Hijo de Dios, Dios no se ha olvidado de ellos. Porque Dios tuvo un pacto con Israel desde cuando le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y todos los que bendigan tu nombre, los bendeciré. Pero el apóstol Pablo, hermanos, cuando estaba escribiendo esto, cuando estaba escribiendo el capítulo 10 y el capítulo 11 de su libro, Israel, hermanos, no estaba como hoy. Ellos estaban perdiendo algo que el Señor les había prometido a ese pueblo. Ellos estaban perdiendo sus privilegios que el Señor, hermanos, había redimido. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pablo vio a Israel en ese tiempo diferente. No como lo estamos mirando nosotros ahorita, no, hermanos. Lo miró el apóstol Pablo de tal manera que lo escribió y que miró la condición de ese pueblo según el capítulo 10 y el capítulo 11. Si usted lo mira en su casa, la condición que estaba sufriendo el pueblo de Dios. En ese tiempo, Israel estaba declinado. Estaba, hermanos, en su vida espiritual, estaba muy caído. Jerusalén, hermanos, el orgullo de los judíos estaba por ser destruido, como lo había anunciado nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 de San Mateo, verso 1 y 2, donde dice: ¿veis todo esto? Pues aquí no será dejado piedra sobre piedra que no sea destruido. ¿Se cumplió? Sí. Israel, hermanos, estaba por ser destruido. Su templo, hermanos, el orgullo de ellos, donde Jesucristo les anunciaba y les predicaba y les decía la condición en la cual tenían que aceptar a su nombre, estaba también por ser destruido. La capital
todo, hermanos, estaba por ser destruido. Dice el escritor sagrado, dice, cuando Jesucristo le preguntan los discípulos y le preguntan y le dicen, te vamos a presentar nuestro templo. Orgullosamente, Jesucristo les dice en el capítulo 24, ¿veis todo esto? Pues no será, aquí será destruido, no será dejado piedra sobre piedra. Y se cumplió porque en el año 70 de nuestra era, hermanos, Dios mandó el castigo a ese pueblo por no haber aceptado a Jesucristo, al dador de la vida, al que hizo el mundo, al que hizo los cielos y la tierra. No aceptaron a Jesucristo. Pero Dios, hermanos, en sus planes que tenía relacionado con el mundo, tenía que surgir un nuevo pueblo. Porque ese pueblo no había hecho lo que Dios quisiese que hiciese. Y dice Isaías capítulo 43, lo que Dios quería que ese pueblo hiciese. Dice el capítulo 43 de Isaías, versos 21. De Isaías, verso 21. Este pueblo que yo crié, dice el profeta Isaías, hablando a Israel, este pueblo que yo crié, es mío. Para la alabanza, y que sea el que publicará a las naciones. Cuando Jesucristo les dice, vosotros sois la luz del mundo, le estaba diciendo a ese pueblo. Vosotros sois la sal de la tierra, le estaba diciendo a ese pueblo. Y no me invocaste, dice el verso 22. No me invocaste a mí, oh Jacob, oh Israel, antes de mí te cansaste. No aceptaste las maravillas que yo hice cuando te saqué de Egipto. Miraste con tus propios ojos quién era yo. No supieron atesorar, no supieron guardar el pacto que Dios había hecho con ese pueblo. ¿Por qué? Jesucristo los reclama en el capítulo 1 de Juan y les dice, a los suyos, a ustedes vine. ¿Y ustedes? No me recibieron. Tenía razón nuestro Dios de destruirlos, de esparcirlos por todos los ámbitos de la tierra, hermanos. Sí. No quiso. Fue un pueblo rebelde y contradictor. Estaba perdiendo sus privilegios. ¿Cuáles? Los que había dicho el libro de Moisés, los que Moisés les había dicho cuando salieron de Egipto y que les dijo, dice Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7.
Dice el verso 6, porque tú eres un pueblo santo, apartado, en medio, porque tú eres un pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Y luego le dice el verso 7, estaba leyendo el verso 6 y dice el verso 7, no porque nosotros seamos más, no porque vosotros seamos los pueblos de los, os ha querido Jehová porque ser los grandes, porque ser muchos. No, hermanos, sino porque Dios los escogió por ser un puñado de hijos para manifestar su poder, para manifestar su gloria en ese pueblo. Y en el capítulo 19 del libro de Éxodo, verso 5, le vuelve a repetir y le dice, porque tú eres mi especial tesoro en medio de todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. ¿Por qué perdió? ¿Por qué perdió sus privilegios, hermanos? Por su incredulidad. De tal manera que Dios, hermanos, en sus planes tenía que surgir otro pueblo. Otro pueblo, hermanos, que ahora está diseñado por nuestro Dios. Y para eso, hermanos, si usted quiere, si yo quiero, tenemos que descubrirlo. Porque Dios tiene un pueblo más. Solamente, hermanos, que hay una condición. Jesucristo está platicando en el capítulo 4 de Juan, y uno de sus versículos dice que está platicando con una mujer samaritana. ¿Sí saben esta historia? Y le dice, ustedes adoran lo que no saben, mas los judíos adoran lo que saben. Pues vendrá hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores, nuestro Dios, hermanos, está buscando que le adoren. Y cuando vemos esa escritura, hermanos, nosotros decimos, ¿cuál es? Y el apóstol Pablo se encarga de descubrir ese misterio. Porque es un misterio, hermanos, que el Señor está haciendo. Y dice el capítulo 3 del libro del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 3. Dice el verso 5 y el verso 6. El cual misterio, porque era un misterio que no había sido descubierto, hermanos, en los tiempos y en los siglos antiguos, pero que ahora, hermanos, el apóstol Pablo lo había descubierto de una manera tan especial que dice el verso 5, el cual misterio que en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora
es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Entonces era un misterio, hermanos, que no había sido revelado. La salvación guardada, la salvación, hermanos, que estaba oculta para los demás pueblos, porque Dios tenía un pueblo especial. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y ese pueblo especial todos nosotros lo conocemos, porque Dios todavía no ha desechado a ese pueblo. Lo tiene reservado, hermanos. Lo tiene reservado. Dice el verso 6 que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de las promesas en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Por el Evangelio. Entonces cada uno de nosotros, para poder tener acceso a esas promesas que se les había prometido a su pueblo, ahora nosotros tenemos acceso a esas riquezas, a esas promesas que Dios le había prometido a Abraham. Y cuando dice Gálatas capítulo 3 verso 29, y si vosotros sois de Cristo, porque nosotros hemos aceptado a Jesucristo, y si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente la simiente ¿de quién? De Abraham somos. Y conforme a esta promesa, los herederos. Entonces este pueblo, hermanos, según el capítulo 10 del libro de Romanos que estamos mirando, dice el apóstol Pablo que nosotros, siendo acebuches, fuimos injertados en la buena oliva, que es el pueblo de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué tuvo que hacer nuestro Dios? Vamos a volver otra vez al capítulo 11 del libro de los Romanos. Y dice el verso 7 del capítulo 11 del libro de Romanos. Verso 7. ¿Qué pues? En forma de una interrogación, el apóstol Pablo está diciendo esto. Lo que buscaba Israel, aquello no lo ha alcanzado. ¿Quién lo alcanzó? Ahí dice. Mas la elección, estos lo han alcanzado. ¿Y los demás? Y los demás, dice, fueron endurecidos, se pusieron rebeldes, se pusieron contradictorios, no aceptaron al Salvador. Dios, hermanos, tuvo que cortar, tuvo que hacer algo para poder Él surgir, hermanos, en su plan de redimir al mundo. Tuvo que hacer una ceguera espiritual. Y dice el verso 8, como está escrito, Dios espíritu de remordimiento. Se durmieron, están dormidos. Ojos con que no vean. Porque en este tiempo en que estamos viviendo, hermanos, ellos tienen ojos, pero no ven. No ven, hermanos, porque si miraran, pidieran la ayuda de Dios y se los aseguro que Dios se manifestaba en ellos. Y en una nada, dice el capítulo 84 del libro de los Salmos, en una nada el Señor los defendería de sus problemas. Pero no lo ven, están ciegos, están dormidos. Ojos con que no vean
y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hasta hoy. Hasta hoy sigue siendo un pueblo rebelde. Hasta hoy sigue siendo un pueblo contradictor. ¿Hasta cuándo el Señor nuestro Dios va a quitar esa ceguera, hermanos? Siendo su pueblo. Porque su palabra dice que no lo ha desechado. En su palabra, hermanos, Dios tiene un juramento con Abraham que lo va a cumplir, tarde o temprano. Él va a redimir a su pueblo. Él va a salvar a su pueblo. Zacarías dice que nomás con mirarlo, hermanos, va a tener Dios compasión de ese pueblo. Pero dice la palabra de Dios, la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos como un nuevo pueblo. Pero ya no como una nación literal, hermanos. Porque el pueblo de Dios, porque el pueblo de Israel es una nación literal. Es una nación como cualquier otra. Se levantó, hermanos, y tienen su propia bandera. Es una nación como cualquier otra. Pero no deja de ser el pueblo de Dios. Por eso cuando estén problemas, por eso cuando tiene problemas, a nosotros se nos aconseja y nos dice, hermanos, allá me parece que en el capítulo 122 del libro de los Salmos, dice, orar por Jerusalén. Porque la promesa que Dios le dijo a Abraham, el que te bendijere, tendrá bendición. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aunque esté en problemas, aunque sea un pueblo incrédulo, aunque esté lleno de dioses ajenos, nosotros tenemos que orar. Porque por ellos tenemos nosotros redención. Debemos de estar agradecidos de que Dios, hermanos, lo cegó hasta el día de hoy. Dice el verso 25 del capítulo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas acerca de nosotros mismos arrogantes. Sí, hermanos, porque hay veces que cuando Dios nos toca, cuando Dios nos da entendimiento, cuando Dios nos da su palabra, cuando Dios se manifiesta con nosotros y tenemos abundancia de su palabra, hermanos. Hay veces que nos alzamos, nos sentimos grandes, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento de ellos, del pueblo de Israel, el endurecimiento de ellos en parte ha acontecido en Israel. ¿Hasta cuándo, hermanos? Allí dice, hasta que haya entrado, hermanos, el último gentil que está siendo llamado para que tome parte de ese pueblo. Porque el endurecimiento, hermanos, en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego dice el verso 26, y cuando ya haya entrado, el último que tiene que ser redimido por la sangre preciosa de Jesucristo, entonces dice el verso 26, y luego todo Israel, porque Dios no lo ha desechado,
entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador y quitará, hermanos, la ceguera, y quitará la impiedad, y quitará, hermanos, la soberbia. Este es mi pacto con ellos, dice el verso 27. Este es el pacto que Dios, hermanos, porque en el libro de los Números hay el pasaje de la Biblia que nos dice: porque Dios no es hombre, ni hijo de hombre, sino que Él dice y lo cumple. Él nos prometió una salvación y lo va a cumplir. Él nos prometió una vida eterna y nos va a cumplir. Él nos prometió ingerirnos, injertarnos en ese pueblo especial, hermanos, y lo va a cumplir. No hay ni ninguna duda. Pero la Biblia dice que solamente tiene un pueblo especial. ¿Se quiere unir a ese pueblo? ¿De qué manera podemos unirnos? ¿Cómo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Palabras de Jesucristo, hermanos. Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Pero ese pueblo que Dios, que Jesucristo ha redimido por su sangre preciosa en la cruz del Calvario, hermanos, ese pueblo nuevo tiene un nombre. No lo digo yo, hermanos, lo dice su palabra. Tiene un nombre especial. Este es el último verso, hermanos, que vamos a citar. Ojalá y que el propósito de Dios, el propósito divino, lo hayamos analizado, entendido. Y si usted quiere saber más de esto, hermanos, hay hermanos que lo pueden enseñar realmente qué pueblo es el pueblo de Dios en espíritu y en verdad. Dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1. Con este versículo terminamos. Gálatas capítulo 1. Y dice el verso 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta. El apóstol Pablo está declarando un testimonio no muy aceptable entre los judíos, porque él, antes de recibir el evangelio, hermanos, ¿saben quién era? Un perseguidor. En el capítulo 9 de los Romanos, él hasta pide cartas para ir a Antioquía, para poder traer personas de esa secta, hermanos. Y dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, cómo perseguía en el judaísmo, que perseguía sobremanera, hermanos, a la iglesia de Dios, y la destruía. No lo digo yo, hermanos, me guste a mí o no me guste. Dice la Biblia que Pablo
el apóstol Pablo, en su incredulidad, en su rebelión, en todo lo que él acontecía, perseguía, hermanos, un pueblo que llevaba ese nombre, escrito como dice el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Un pueblo que llevaba como un estandarte ese pueblo. Y el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, hermanos, verso 32, el apóstol Pablo vuelve a recalcar y dice: ser sin ofensa a judíos, porque es el pueblo de Dios, y a los gentiles, y a la iglesia de Dios, que le costó su vida, que le costó el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario para rescatarlo a usted y rescatarme a mí. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Aunque la verdad, hermanos, me duela, tengo que decirlo porque es la palabra escrita con el Espíritu Santo de mi Dios. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga en esta tarde.